Hola, en este cuarto video del conjunto de videos que estamos presentando en el curso de análisis de procesos químicos para revisar las particularidades del método Simplex para la resolución de un problema de programación lineal, vamos a ver cómo el método Simplex define el siguiente iterador de tal manera de ir en búsqueda de la optimalidad. Hasta ahora sabemos que el método Simplex decide distintos iteradores, ¿ya?, que son equivalentes cada uno de ellos son equivalentes a ir buscando distintas soluciones básicas, o sea, el x0, x1, los distintos iteradores del simplex son básicamente distintas soluciones básicas que básicamente sabemos que en una de ellas está la mejor solución, ¿ya? Entonces, básicamente lo que queremos saber ahora es cómo esto se ve reflejado desde el punto de vista de la optimalidad, ¿ya? Entonces, para llegar a esto, recordamos un poco que habíamos identificado que pasando de una iteración a otra, lo que hacíamos básicamente es ir encontrando las distintas soluciones básicas y para eso entonces transformamos, partiendo de una representación canónica para una base determinada, a otra representación canónica para otra variable básica o para un cambio de base para un cambio de vector en la base que soporta el espacio m-dimensional, que fue lo que habíamos conversado, ¿ya? Entonces también aprendimos o revisamos que para preservar factibilidad tiene que cumplirse una condición que dice básicamente que para para un nuevo vector que va a ingresar, el vector que va a salir de la base tiene que tener un ratio positivo y el más pequeño de la solución respecto al elemento que multiplica a Q correspondiente, a la sub Q. ¿Ya? Entonces básicamente eso es lo que vimos en la clase pasada y así entonces preservamos factibilidad, que de hecho esto tiene una interpretación geométrica que básicamente se las mostré, las revisamos en la clase pasada. Entonces ahora lo que nos falta es preguntarnos cómo elegimos el AQ. ¿Ya? Entonces fíjense, dado una Q, elegimos una P que preserva factibilidad. Entonces nos queda un grado de libertad asociado a escoger el valor de AQ que va a ingresar. Y ese es el que vamos a usar para ir en búsqueda de la optimalidad. O sea, que en cada una de las distintas iteraciones vayamos disminuyendo la función objetivo. ¿Ya? Entonces, básicamente entonces ahora vamos a intentar responder la pregunta de cómo podemos asegurar que el nuevo iterador sea mejor que el anterior. Entendiendo que algo sea mejor que el anterior, que la función objetivo, por ejemplo, obtenida en la primera iteración, sea más grande, porque queremos minimizar, que en la siguiente iteración, y así sucesivamente. ¿Ya? Si quisiéramos maximizar sería al revés, pero aquí vamos a ir en la dirección de minimizar. ¿Ya? Entonces, vamos a partir de un iterador actual, ya que es factible, porque partimos de esa base, ¿ya? Y para efectos de simplicidad vamos a decir que el iterador actual está compuesto por la solución básica x1, xm. ¿Ya? O sea, tenemos todos esos valores que son distintos de cero, ya son mayores que cero, habíamos dicho que debíamos aceptar soluciones degeneradas, entonces todos esos van a ser mayores que cero, y eso implicará entonces que todos los valores de xd van a ser ceros. ¿Ya? Entonces, si tomamos esta solución, que es factible, ¿ya?, y la reemplazamos en la función objetivo, ¿ya?, básicamente lo que tendríamos que hacer sería reemplazar cada x, tendríamos que sumar cada x multiplicado, ponderado por su respectivo costo. C1, Cm, Cm más 1, Cn. ¿Ya? Y básicamente esa sería la función objetiva para esa solución que ustedes están viendo aquí. ¿Ya? Que de manera como por notación, o sea, como lo debiésemos representar, la función objetivo sería igual a un z0 más aquel costo asociado a las variables no básicas, donde el z0 sería el costo asociado a las variables básicas. ¿Ya? Ahí están del x1 a xm, los cuales al ser mayores que 0 van a aparecer como un número, va a ser un valor mayor que 0. ¿Ya? O bueno, dependerá del coeficiente C1, pero cada uno de estos elementos va a ser distinto de 0. A menos que el coeficiente C sea igual a 0, pero básicamente el X es el que va a ser mayor que 0, a eso me refiero. ¿Ya? Entonces, a partir de esta expresión de función objetivo, ya podemos identificar algo que es súper interesante, y es lo siguiente. ¿Ya? Z0 representa la solución actual. ¿Por qué? Porque todos estos elementos son ceros. Entonces, Z0 corresponde a la solución actual. ¿Ya? Entonces, si somos capaces ahora de
a partir de esta solución actual, ¿ya? Identificar cómo podemos hacer que este Z0 sea más chico al, por ejemplo, cambiar cada uno de estos X desde 0 hasta un valor positivo, entonces vamos a poder escoger aquella variable que reduzca en mayor medida la, eh, la función objetivo actual. Y esa será entonces la variable que va a ingresar a la base. Si, por ejemplo, imagínense que a partir de un procedimiento que vamos a definir en un momento, ¿ya? Pero imagínense que mediante un procedimiento llego a la conclusión de que cambiar este x m más 1 desde 0 hasta un valor positivo implica que el z0 va a disminuir en algo, lo que sea, ¿ya? Entonces quiere decir que es atractivo meter esta variable xm a la base siguiente, o sea, en la siguiente iteración, ¿ya? Entonces, todo esto se basa en evaluar ahora cómo afecta cambiar una de las variables no básicas desde 0 hasta otro número, ¿ya? Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es partir de la, bueno, de la función objetivo actual, ¿ya? Y la función objetivo actual, que ustedes ven, solamente incluye los valores de x1 hasta xm porque es la base, ¿ya? Entonces, si nos vamos ahora, asumiendo que tenemos factibilidad, que eso es así, ¿ya? Podemos observar, por ejemplo, que cada uno de estos filas me sirve para despejar los elementos de la base. Por ejemplo, x1 va a ser igual a y1, 0, porque estamos asumiendo que el resto de los elementos son 0. Pero, si es que, por ejemplo, los elementos son distintos de 0, los elementos que están fuera de la base son distintos de 0, entonces igual podemos calcular el x1. Básicamente lo que tendríamos que hacer sería decir que x1 va a ser igual al y1, 0 menos cada uno de esos términos multiplicado por los x, ¿ya? O sea, por ejemplo, vamos a hacerlo allá abajo, va a ser un poquitito más grande, tendríamos que x1 va a ser igual a y1, 0 menos, y aquí tendríamos entonces y1 m más 1 por xm más 1 menos, y así todos los términos hasta el último que sería y1,n, ¿no es cierto?, multiplicado por xn. Y eso lo podemos hacer para todas las variables básicas que están allá adentro. Entonces le ponemos un i, por ejemplo, vamos a poner un i, y entonces i lo voy a decir desde 1 hasta m. O sea, básicamente esta ecuación que ustedes ven acá, que está ahora descrita de manera más compacta con esta sumatoria, básicamente lo que hace es describir el valor de x con respecto al valor de b y con respecto a los valores de las variables que están fuera de la base. ¿Ya? Eso es todo. Ahora, ¿por qué es importante esta relación? Porque podemos tomar esta relación y reemplazarla en la función objetivo actual y ver cómo la función objetivo actual cambia cuando el valor de xj, que son los xj que están desde m más 1 hasta n, o sea, cuando los valores de xj dejan de ser ceros. Entonces, justamente lo que andamos buscando. Entonces, lo que hacemos es tomar este elemento que está acá, por ejemplo, y tomar toda esta ecuación y reemplazarla. ¿Dónde la reemplazamos? Por ejemplo, la podemos reemplazar en este z0. ¿Ya? Entonces, el z0, ya que corresponde a los costos de las variables básicas multiplicado por xy, tomamos este xy que está acá y lo reemplazamos ahí, y entonces vamos a tener esta expresión que ustedes pueden ver acá, donde hay una sumatoria de la sumatoria, no importa, no se preocupen, no es relevante. ¿Ya? Y como ahora tenemos un z0, que fíjense, este z0 depende ahora solamente de las variables xj, las cuales van desde m más 1 hasta n, ¿ya? Podemos ahora entonces tomar este z0 y reemplazarla en la ecuación general de la función objetivo, que esa ecuación va a ser válida ahora y cuando cambiemos de base. ¿Ya? Entonces, al hacer eso, tendríamos que el z0 estaría puesto por esta parte, z0, y acá tendríamos los términos de los elementos no básicos. ¿Ya? Y esta ecuación representa la función objetivo, ¿ya?, para estos elementos que les comento, o sea, representada solamente o descrita solamente para los valores de x que están fuera de la base. Entonces, a partir de un poco de álgebra, ya vamos a ver lo siguiente. Ya tampoco es, o sea, no es muy difícil hacer esta álgebra, pero bueno, básicamente lo que vamos a hacer es meter el CI, lo vamos a distribuir en estos términos, notar que aquí aparece un XJ y acá también, y por lo tanto entonces este X puede meterse con esta sumatoria,
Básicamente, cuento corto, vamos a llegar entonces a una expresión, ¿ya? De hecho, quizás es bueno que la hagamos. Entonces, vamos a hacer un poder de síntesis y vamos a ver de inmediato el resultado. Volvemos entonces con básicamente con los aspectos relevantes del álgebra para llegar entonces a la selección de encontrar la nueva base que ingresa. Entonces, básicamente aquí tendríamos que, si hacemos tomamos estos términos, los reemplazamos y básicamente distribuimos los términos, podemos llegar a primero unos términos que tienen distintas partes, donde vamos a identificar esta primera etapa, esta primera parte que está acá, que si ustedes observan corresponde a la sumatoria de la solución actual, desde 1 hasta m, por cada uno de por sus costos correspondientes, ¿no es cierto? Porque como está en la forma canónica, entonces y0 es igual a xi, ya para la solución básica, y eso básicamente es z0. Y el resto de los términos que están al otro lado, donde está esta sumatoria y esta otra sumatoria, tiene solamente términos que aparecen los x que están fuera de la base. Entonces podemos hacer podemos factorizar por xj, ¿ya? Y entonces esa factorización se puede ver de esta manera que ustedes ven acá, ¿ya? Donde tenemos la solución actual y tenemos entonces una sumatoria de términos que dependen de las variables que no son básicas, ¿ya? Multiplicados por elementos que son constantes. Aquí en este caso corresponde al costo de la variable j, y este que está acá corresponde a la sumatoria de los costos de las variables básicas multiplicado por los coeficientes que multiplican las columnas de los vectores de las variables no básicas, que es un valor que vamos a ver a continuación qué significa. ¿Ya? Entonces, básicamente esta ecuación que ustedes ven acá dice el z0 más el efecto que podría llegar a tener cambiar una variable no básica. ¿Ya? Entonces, eso de manera ahora mucho más compacta se puede escribir de esta manera que les estoy mostrando acá, donde tenemos el z0, ya solución actual, más el efecto que tiene el xm más 1, que sería una variable que no está dentro de las variables básicas, multiplicado por un rm más 1. Y ese rm más 1 sería equivalente al costo de la variable m más 1 menos el costo de las variables básicas multiplicado por el coeficiente asociado a la variable m más 1. Y así para el resto de las variables, ¿ya? Ese r, el valor de r, el nombre r, recibe su nombre, el valor r, es porque se llama costo reducido o relativo de la variable no básica, o de hecho de la variable que puede ser básica o no básica, ¿ya? De la variable j con respecto a la base actual, ¿ya? Porque básicamente dice, el costo que que tengo de la variable no básica, menos el costo de haber escogido otras variables, ya con respecto a esta variable en particular. Y esas variables que escogí están dentro de las variables básicas, ¿ya? Y entonces se puede entender como un costo asociado a ingresar el elemento j a la base actual. ¿En qué sentido? Imaginémonos, por ejemplo, que ese RJ es negativo, cualquiera de ellos. Por ejemplo, este que está acá, este valor, este costo es RM más 1, por ejemplo, un valor menos 10. ¿Qué implica eso? Que el costo de la variable m más 1 menos el costo relativo es negativo, lo que implica que es más caro dejar a la variable m1, m más 1, fuera de la base que, eh, que es más caro, claro, que ingresarla a la base, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, un valor negativo implicaría que si escogemos este valor xm más 1 como un valor mayor que 0, o sea, lo metemos dentro de la base, vamos a mejorar nuestra función objetivo porque vamos a estar sumando por un término negativo, y entonces vamos a mejorar la función objetivo. Entonces, básicamente, la clave entonces para que del algoritmo de simplex, del método de simplex, para encontrar el valor de AQ, se basa en encontrar el RQ que sea menor que 0. Si encontramos un valor de RJ o RQ, en este caso para el subíndice J igual a Q, que sea menor que 0, implica que esa variable XQ asociada a una columna AQ sería aquella que ingresaría a la base del espacio m-dimensional, y entonces esa variable que ingresa, luego, mediante el procedimiento de búsqueda de factibilidad, encontraríamos la base que sale. Y entonces tenemos una forma de representar nuestro
método de simplex con un tableau donde considera todas las posibles alternativas, ¿ya? Y eso es lo que les voy a mostrar ahora para sintetizar el método simplex, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya como paso 1, es partir de una solución básica factible, ya que yo la voy a definir de manera arbitraria como los primeros m elementos, ¿ya? Pero si es que no son los primeros m, se puede reordenar en los vectores para entonces considerar los primeros m elementos, y eso no es problema, ¿ya? Y vamos a hacer el siguiente tableau básico, ¿ya? El siguiente tableau básico va a estar compuesto por lo que ya les había mostrado antes, o sea, la forma canónica, ym por m, ¿ya? Más los términos que están asociados a las variables no básicas, ¿ya? Que están ahí, aparecen luego de estos procedimientos de pivoteo, ¿ya? Y entonces tenemos el vector b que fue obtenido, bueno, luego de este procedimiento de pivoteo. Y en la última fila vamos a seleccionar, o vamos a definir, el valor de solo ceros para las variables básicas y los costos reducidos calculados de acuerdo a la ecuación que aparece acá, ¿ya? Para cada una de las variables no básicas. Es un valor que se puede sacar bastante trivialmente porque conocemos los elementos y y j, conocemos los costos asociados a todas las variables. Por lo tanto, es un valor que podemos obtener para cada una de estas variables no básicas, para todas ellas. Y por último vamos a definir el valor del z0 como menos z0, ya que va a ser lo que va a estar al otro lado de la cuenta, ¿ya? Entonces con esto, este tableau nos va a indicar cómo proceder en el siguiente sentido, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es identificar si es que existe alguna solución, alguna variable no básica, xq por ejemplo, que al ingresar a la base vamos a ganar en optimalidad. O sea, vamos a mejorar nuestra función objetivo. Eso se traduce de manera muy sencilla, vamos a poner acá bien la palabra optimalidad. Eso se traduce de manera muy sintética y sencilla en básicamente buscar dentro de todas estas columnas que están fuera de la base a aquel RJ que sea menor que 0. Si es que no existen, quiere decir que ninguna inclusión de un nuevo vector en la base de nuestro espacio m-dimensional va a mejorar mi función objetivo. Por lo tanto, encontramos un óptimo. ¿Ya? Entonces, básicamente, si estamos en esa situación donde todos estos son mayores que 0, entonces xb que tenemos actualmente corresponde al óptimo. Porque es factible y no puede seguir mejorando la función objetivo. Pero, si se da el caso donde, por ejemplo, uno de ellos, por ejemplo, el que les marco con rojo, tiene un valor menor que 0, ¿ya? Por ejemplo, el m más 2, entonces esta sería la columna que debiese ingresar a la base de nuestro espacio m-dimensional. O sea, aquí tendríamos entonces la columna AQ. ¿Ya? Y entonces estaríamos acá, aquí seleccionamos la columna AQ. El siguiente paso, que es el 4, es ahora buscar factibilidad. Primero buscamos optimalidad y ahora vamos a buscar factibilidad. Entonces, para eso, lo que haríamos sería, a partir de esta primera selección, entonces tomar cada uno de estos elementos y dividir por, en este caso, el valor que actualmente tiene el valor de x. O sea, acá dividiríamos por y1 m más 2. Aquí estaría el y m más 2, o de manera más genérica q, si quieren podemos ponerlo al tiro como q, ¿ya? Porque q lo definimos como m más 2, ¿ya? Y aquí dividido por m, q, ¿ya? Y de entre ellos buscar aquel ratio que sea positivo, o sea, dejar solamente aquellos elementos que sean positivos. Por ejemplo, imaginémonos que el primer elemento y el último son los únicos que son positivos, ¿ya? Y de entre estos elementos positivos, seleccionar aquel ratio que sea el más chico. Por ejemplo, este me dio 5 y este me dio 10. Entonces, básicamente, nos quedamos con este que es positivo y es el más chico de todos. ¿Y qué implica entonces esto? Que el elemento 1, que pertenece a la base, va a salir. O sea, que implica entonces que P va a ser igual a 1. Y eso implicará entonces que este vector va a ser removido de la base del espacio m-dimensional y entonces va a ser reemplazado por el valor del AQ. Hacer ese procedimiento en esa dirección. ¿Y para eso cómo se hace? Entonces, una vez que tenemos entonces cuál entra y cuál sale, aplicamos entonces el procedimiento de pivoteo para encontrar la nueva forma canónica.
¿Qué pasa si no hay valores positivos? Habíamos dicho que eso implica que el problema no está acotado y básicamente la solución puede que ser tanto como quiera y básicamente vamos a ser igual de factible. ¿Ya? Y una vez que tenemos entonces la nueva forma canónica, o sea, una vez que definimos cuál es el siguiente elemento, pivoteamos, obtenemos la nueva forma canónica y volvemos entonces al paso, en este caso 2, que básicamente es revisar nuevamente si para la nueva forma canónica sucede esto. Ojo que el pivoteo se hace con todas las filas, incluida la fila última, que la fila última es la que da cuenta de la función objetivo. Entonces este tablón, básicamente es el tablón donde tiene la función objetivo adjunta y nos sirve para ir analizando cómo van cambiando los distintos precios relativos. ¿Y aquí implica eso? Que cuando yo terminara de hacer el procedimiento de pivoteo, acá debiese tener un 0, por ejemplo. ¿Ya? Y eso implicaría que ahora este elemento debiese ser distinto de 0, porque ahora ya no pertenece a la base, por lo tanto va a tener un costo reducido. Y de esa forma entonces somos capaces de obtener el procedimiento simplex completo, que lo que hace es buscar entre todas las soluciones básicas, partiendo de una, eligiendo cuál de ellas tiene que ingresar para mejorar la optimalidad y cuál de ellas tiene que salir para preservar la factibilidad. Y esto hacerlo hasta que llegamos a un punto donde ya no podemos seguir mejorando, que es cuando los costos reducidos son todos mayores que 0. ¿Ya? Entonces, para terminar, una breve interpretación de qué significa este costo reducido y básicamente lo que hemos conversado aplicado a uno de los ejemplos que vimos en clase, que corresponde al problema de la dieta. ¿Ya? Donde básicamente el problema consistía en identificar las raciones de los n posibles alimentos que me permitan definir los m nutrientes, requerimientos mínimos nutricionales de los m nutrientes que debemos definir. ¿Ya? Entonces, básicamente teníamos ese problema, no sé si ustedes se acuerdan, espero que sí, donde estos coeficientes representan el aporte nutricional del nutriente I por porción del alimento J. ¿Ya? Entonces, partiendo de este ejemplo, ¿ya? Lo que tendríamos que hacer para aplicar el procedimiento simplex es básicamente obtener una representación canónica, la cual claramente no va a ser como el que obtenemos acá. Y tiene una razón muy sencilla, ¿ya? Porque básicamente estos A no tienen por qué ser 1. Entonces tenemos primero que hacer un procedimiento de búsqueda de la forma canónica, ¿ya? Entonces, una vez que llegamos a un procedimiento canónico, vamos a llegar a una representación como esta. ¿Ya? Y aquí hay unos datos que es súper interesante, y es lo siguiente, ¿ya? Igual cada una de estas ecuaciones, si bien hicimos un procedimiento de reducción, cada una de estas ecuaciones igual da cuenta de la ingesta nutricional de cada uno de los m nutrientes que queremos satisfacer. ¿Ya? Y el último que representa el costo. ¿Ya? Y si ustedes recuerdan, este procedimiento, ¿ya?, de representar la base de un espacio m-dimensional como la combinación lineal de sus vectores unitarios, ¿ya?, implica entonces que para cada uno de los distintos alimentos no seleccionados, su aporte nutricional, ¿ya?, de cada uno de los compuestos, o sea, de cada uno de los elementos que componen esta columna, se puede representar como el aporte nutricional de los distintos compuestos que sí están dentro de la base, ¿ya? Por ejemplo, imaginémonos que acá está la zanahoria, ¿ya? Imaginémonos que la zanahoria, bueno, esta que estaba acá de hecho, ¿ya?, tiene unos determinados nutrientes. Entonces, la cantidad de nutrientes que entregaría un alimento no seleccionado, como la zanahoria, ya sería equivalente, ya, a tomar cada uno de estos coeficientes y multiplicarlos por los nutrientes que entrega cada uno de los alimentos que están dentro de la base, que serían estos elementos que están acá. Dicho de otra forma, entonces, el Y1Q, 2Q y MQ se puede entender como el aporte nutricional, ¿ya?, del alimento, en este caso Q, ¿ya?, eh, relativo a los alimentos seleccionados. Dicho de otra forma, por ejemplo, si AQ representa el aporte nutricional de la zanahoria, entonces podemos construir una zanahoria artificial, básicamente identificando que tendríamos que diseñarla a partir de esta combinación de los nutrientes de cada una de las variables que sí, de cada uno de los alimentos que sí pertenecen a la base. ¿Ya?
Y esta zanahoria artificial ya tiene un costo asociado. Entonces, la zanahoria por sí sola tiene un costo, ya que sería el CJ. Y la multiplicación de el aporte nutricional del alimento que sí está seleccionado con respecto a la zanahoria, multiplicado por el precio de ese alimento, nos entrega el costo, ¿ya?, de la zanahoria artificial. Entonces, aquí podemos hacer una comparación y podemos decir el costo reducido sería equivalente a el costo de considerar una zanahoria versus el costo de no considerarla. Y entonces obtener una zanahoria artificial a partir de todos los alimentos que fueron seleccionados. ¿Ya? Costo, en este caso sería costo de la zanahoria artificial. Y entonces, claro, aquí podemos observar que si el costo de la zanahoria es bajo, entonces si queremos preservar la misma cantidad de nutrientes, entonces mejor sería usar una zanahoria, que es más barata, versus usar una zanahoria artificial. Entonces, básicamente, el costo reducido se puede entender de esta forma y entonces encontrar aquella variable que tiene un costo reducido negativo es equivalente a encontrar una variable que debe ser considerada, puesto que no considerarla implica que voy a tener que gastar más recursos asociados a llegar al mismo nivel requerimiento nutricional o aporte nutricional que me entregaría el alimento que no ha sido seleccionado. Básicamente esa es como la idea. ¿Ya? Entonces, esta interpretación ya básicamente nos da cuenta de qué significa el costo reducido y entonces básicamente lo que diríamos sería, para aquella aquel alimento no considerado, que es mejor considerarlo que obtener sus mismos nutrientes a partir de la combinación de otros elementos, ¿ya? Tenemos que ingresarlo. Y tenemos que sacar aquel alimento que, si lo sacamos e ingresamos la zanahoria, que ya sabemos que la zanahoria es mejor, tiene mejor característica desde el punto de vista económica, vamos a mantener la ingesta de aportes nutricionales. Entonces vamos a buscar entonces por acá cuál de ellos es el que tiene que salir asociado a el que cause el menor impacto en el cambio de un alimento por otro, lo que es equivalente a encontrar el precio reducido, el ratio este más bajo que está ahí. Entonces con eso terminamos el método simplex y lo que viene a continuación va a ser una aplicación en un ejemplo que lo veremos en un video posterior.